Hola, para este vídeo contamos con el circuito que se muestra en esta figura, el cual consta de una pila ideal de 400 voltios de fuerza electromotriz y entre sus terminales 1 y 2 se ha conectado una carga compuesta por 7 resistencias conectadas tal como se muestra en el circuito. Bien, para este circuito ya he realizado las operaciones correspondientes para calcular tensiones, intensidades y potencia consumida en cada uno de los elementos. Además, como se puede observar, se ha sumado la potencia consumida de cada una de las resistencias y se comprueba que es igual o casi igual a la potencia total entregada por la pila. De modo que vamos a usar estos resultados como base para asegurarnos de que el circuito se va a calcular correctamente utilizando el teorema de Thevenin. Para este vídeo me voy a centrar en la resistencia 2, en los valores de la resistencia 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el circuito original, ¿vale?, voy a asumir que ahora no hay ninguna resistencia R2 y por tanto voy a calcular el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Por tanto tendría algo tal que así: resistencia de Thevenin, el punto A, el punto B, y esto sería la tensión de Thevenin. Perfecto. Y una vez que haya calculado el equivalente de Thevenin para este circuito, ahora sí conectaré la resistencia 2 entre sus terminales y voy a calcular qué corriente atraviesa la resistencia 2, a qué tensión está sometida la resistencia 2 y qué potencia consume la resistencia 2. Y dichos valores han de ser iguales a los que se muestran en esta tabla para la resistencia 2. De modo que nos aseguraremos de que el circuito de Thevenin se ha calculado correctamente. Pues bien, sin más, vamos a comenzar. Y aquí tengo el circuito. Bien, aquí en este circuito ya no tenemos la resistencia R2. Por tanto, vamos a empezar a calcular los elementos que componen nuestro circuito equivalente de Thevenin, que son una fuente de tensión con un valor de tensión igual a la tensión que aparecerá entre los terminales A y B, tal como el circuito está ahora mismo, y una resistencia, la resistencia de Thevenin, que será la resistencia vista, o mejor dicho, la resistencia medida entre los terminales A y B. Pues bien, comencemos por la tensión. Como podemos ver, ahora el circuito tenemos nuestra fuente de tensión aquí, de 400 voltios de fuerza electromotriz. En serie ya va nuestra resistencia R1 hasta el punto A, pero claro, aquí ahora tenemos esto. Tenemos que de A a C hay dos ramas y en cada rama dos resistencias en serie. Por tanto, ya tenemos que empezar a agruparlas. Si me voy a la parte superior, R5 y R6 van a formar una resistencia equivalente. Esta será la resistencia equivalente 1. R3 y R4 van a formar la resistencia equivalente 2. ¿Vale? Sería una resistencia equivalente. Resistencia equivalente 2. Vale, en otro color, estas resistencias van a formar otra resistencia equivalente, ya que están, como se puede ver, en paralelo. Esta sería la resistencia equivalente 3. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, una vez ya tengo la resistencia equivalente 3, ya puedo observar cómo la resistencia equivalente 3 y la 7 están en serie y también la 1. O sea,
tendríamos 3 resistencias en serie. Pero voy a ir un poco más allá. Y lo que voy a hacer es que, como me interesa la tensión entre A y B, por eso he dejado los puntos aquí indicados, quiero calcular qué resistencia equivalente habría entre estos dos puntos. Y entre estos dos puntos tenemos la resistencia equivalente 3 y la 7. Por tanto, mi objetivo será, uniendo a esas resistencias, calcular una resistencia equivalente que sea mi resistencia equivalente número 4, que sería el conjunto formado por la R3 más la R7, ya que estarían en serie. Pues bien, poniendo aquí los resultados que he obtenido para cada una de las resistencias equivalentes, pues para la resistencia equivalente 1, que serían 5 más 40, pues son 45 ohmios. La resistencia equivalente 2, 15 más 20, 35 ohmios. Y estas dos están en paralelo y se produce la resistencia equivalente 3, con un valor de 19,69 ohmios. Bien, la resistencia 3 más la resistencia 7 de 25 ohmios, la resistencia equivalente 4 de 44,69 ohmios. Perfecto. Pues ya he calculado todos los valores y me queda este circuito de aquí, como se puede observar. Y ahora, ¿qué es lo que me queda? Me queda un circuito en serie en el cual sé los valores de las resistencias de cada uno de los elementos que componen la serie y también sé la tensión aplicada al total del conjunto. Por tanto, puedo usar el divisor de tensiones. Y en este caso en concreto, como yo lo que quiero saber es la tensión que hay entre A y B, y entre A y B está la resistencia R4, la resistencia equivalente 4, pues simplemente aplico el divisor de tensiones en esta resistencia. La tensión equivalente en 4. ¿Y a qué va a ser igual? Pues a la tensión total aplicada al circuito por la resistencia equivalente a 4, porque es la que me interesa, dividido resistencia 1 más resistencia equivalente 4, ¿de acuerdo? Serían 400 voltios por 44,69 ohmios dividido 54,69 ohmios. Esto da un total de 326,86 voltios. Y como se dijo antes, la tensión en la resistencia equivalente 4 será igual a la tensión entre A y B, que es igual a la tensión de Thevenin, que es lo que queríamos calcular. Ya tenemos un dato. Y ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin, que era la resistencia que se mide en los terminales, entre los terminales A y B. Bien, ya tenemos nuestra tensión. Para calcular esta resistencia, me voy a basar en el circuito que ya tengo, porque aquí tengo el terminal A y el terminal B. Tengo una resistencia equivalente y aquí está nuestra resistencia R1. Pero claro, hay que hacer algo más, y era eliminar la fuente de tensión, anularla. ¿Cómo? Cortocircuitando sus extremos. De esa forma no hay diferencia de potencial entre el punto 1 y 2, ya que conectándolos entre sí, o mejor dicho, cortocircuitándolos, ya están al mismo potencial, por tanto no hay diferencia de potencial ninguna. Y de esa forma se anula la fuente de tensión. Como digo siempre, esto en el problema está muy bien, decir que se cortocircuita y tal,
pero en la práctica no podemos cortocircuitar una pila, ninguna fuente de tensión básicamente. Bueno, hay casos concretos como en un panel solar, pero bueno, una pila no se puede cortocircuitar en la práctica. Pues bien, una vez hecho esto, ¿qué es lo que nos queda? Ya estamos viendo que entre A y B, lo más claro, tenemos la resistencia equivalente 4, pero es que ahora entre A y B también está la resistencia R1. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 1 están en paralelo. Y por tanto, sabiendo eso, pues procedo a calcular la resistencia equivalente de Thevenin. La resistencia de Thevenin será igual a 1 a la inversa de la sumatoria de la inversa de R1 más sustituyendo y haciendo la operación obtengo un valor de 8,17 ohmios. Por tanto, ya tengo todos los valores que buscaba. De hecho, aquí está el circuito y ahora procedo a conectar mi resistencia 2. Yo conecto aquí mi resistencia 2. Resistencia 2 que es igual a 4 ohmios. Y en el momento en el que la conecto, pues en el circuito va a aparecer una intensidad. El nombre que le voy a poner, como quiero calcular la intensidad que atraviesa la resistencia 2, le voy a poner intensidad 2. También podría ponerle intensidad de Thevenin, puesto que al ser un circuito en serie, esta intensidad va a atravesar la resistencia de Thevenin. Pero bueno, el caso es que sepamos siempre qué ocurre en un circuito serie. Yo la llamo intensidad 2, puesto que me interesa conocer qué intensidad atraviesa la resistencia 2. Al circular esta intensidad, pues habrá una caída de tensión aquí, una caída de tensión de la resistencia de Thevenin, la tensión en la resistencia 2 y bueno, ya calcular la potencia que consume. Y esta es la tensión y el sentido de la tensión aquí, para la tensión de Thevenin. Pues muy bien, procedemos. Lo dicho anteriormente, tengo un circuito en serie del cual conozco las resistencias de sus elementos y la tensión aplicada al conjunto. Por tanto, la tensión en la resistencia 2 será igual a la tensión total por resistencia 2 dividido resistencia de Thevenin más resistencia 2. 326,86, que es la tensión total aplicada, voltios, por la resistencia 2, que son 4 ohmios, dividido la suma de las dos resistencias, 12,17 ohmios. 8 más 4, 12, perfecto. ¿Qué tensión nos da? 107,43 voltios. La intensidad 2 será la tensión 2 dividido la resistencia 2. 107,43 voltios dividido 4 ohmios. ¿A qué va a ser igual? A 26,86 amperios. Y la potencia que consume la resistencia 2, pues la tensión a la que está por la intensidad que la atraviesa, 107,43 voltios por 26,86 amperios. Y da una potencia, lo podemos ver, una potencia de 2885,3 vatios. Pues vale, vamos a hacer las comprobaciones. La tensión en 2 da 107,43. 107,43. Aquí 107, vale. 43, 39. No es una gran desviación. ¿De acuerdo? Vale, pues esto está perfecto. La intensidad, 26,86 amperios.
26,85. Bastante bien, ¿no? Por tanto, esta también está correcta. Vamos a ticar, ticamos y ticamos. Y ahora la potencia. 2885,3 vatios y 2883,15 vatios. En la tabla tenemos como alrededor de 2 vatios aprox menos que lo que nos acaba de dar. O sea, podemos considerar que el cálculo se ha hecho correctamente. Nunca, bueno, nunca. En ocasiones, mejor dicho, en ocasiones, si haces un cálculo queremos calcular una potencia, una intensidad, por medio de dos métodos distintos, a veces esa intensidad no va a ser exacta, porque en función del método usado, como se hayan redondeado los decimales, pues siempre va a haber un poco de discrepancia. Pero como se puede observar, por 2 vatios sobre 2000, no vamos a decir que el ejercicio está mal. De hecho, está perfecto. Y bueno, con esto podemos darlo por concluido. Y lo que digo, espero haberte ayudado a comprender un poco más sobre cómo usar el teorema de Thevenin y a entender cómo se resuelven los circuitos eléctricos, que ahora estamos con la continua, pero cuando pasamos a la alterna ahí se complicarán un poco más. Y bueno, lo dicho, espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.